Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este martes que es 7 de julio del año 2020. Hoy, mesa de análisis político, entonces voy con los saludos para Fernanda Boidi, buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pablo Brugnoni, ¿cómo te va? Hola, buen día. Daniel Chaschetti. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y Federico Irazábal. Buen día para todos, ¿cómo andan? Siguen todos en sus casas, pero algunos de ustedes ya están yendo a trabajar, ¿no? Despacito, de a poquito. Te reintegraste, Daniel. He ido un par de veces, pero la mayor parte de las tareas las hago a distancia. Sigo dando 2 cursos y bueno, hay muchas cosas más. Bueno, vamos al primer tema. En realidad no es nuevo. Estuvo fuerte en la conversación de la semana pasada. Ahora ya como que va decantando y es un buen momento entonces para examinarlo con ustedes. El gobierno ratificó ayer la vigencia de la coalición multicolor pese a la salida de Ernesto Talvi de la Cancillería a solo 4 meses de iniciada la gestión. El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, se trasladó al domicilio de Francisco Bustillo, en Pocitos, para participar del acto de toma de posesión del ex embajador en España como nuevo ministro de Relaciones Exteriores. Al final del encuentro, Delgado dijo que la coalición va más allá de las personas. Yo creo que acá hay una coalición que vino para quedarse. Humildemente, obviamente está siempre a lo que es la decisión popular, pero vino para quedarse en el sentido de que la gente le dio una responsabilidad después de 15 años de gobierno del Frente Amplio con mayoría propia, darle la responsabilidad de cambiar. Le dio a Luis Lacalle Pou y al Partido Nacional el liderazgo de esa coalición, pero darle la responsabilidad de cambiar. Y es una mochila de responsabilidad muy pesada como para andar jugando con esa responsabilidad que le dio la gente. En paralelo, ayer, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado aprobó una declaración en la que ratifica su pertenencia y apoyo a la coalición de gobierno, de la cual esa colectividad, subraya, fue proponente e integrante desde su inicio y a la que considera indispensable para los cambios que el país necesita. Talvi, en tanto, volvió al trabajo en la sede de Ciudadanos, pero se mantuvo en silencio respecto al lugar que ocupará en los próximos meses. El sábado, en su cuenta de Twitter, escribió: hacer es la mejor manera de decir, una frase que, según destacó, pertenece al poeta cubano José Martí. Bueno, después de todo esto que hemos visto, leído y escuchado, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué dejó esta salida de Talvi de la Cancillería? ¿Quién empieza? Fernanda. Yo puedo empezar. Dale. Bueno, se precipitaron los hechos más de lo que vaticinábamos la última vez que discutimos sobre esto en la mesa de análisis político, ¿no? Lo hicimos en detalle, pero con la información que teníamos en ese momento, ¿no? Y ahí ya habíamos, me parece que planteado como una idea de acuerdo entre todos, de que es algo atípico, es algo inusual, y es digamos, que un canciller que un ministro deje un puesto tan pronto, luego de haber comenzado un gobierno, y que era un llamado de atención sobre la coalición. El modo en que se desarrollaron los hechos me hace pensar que esto, sí, desde luego es un problema político, en tanto es un canciller que renuncia, un canciller miembro de una coalición. Pero parece ser un problema bastante más personal que político. Esto no es una ruptura de la coalición, esto es Talvi alejándose del puesto de la Cancillería. Y así lo han señalado enfáticamente desde el Partido Colorado, desde el Partido Nacional, escuchábamos recién a Delgado, pero incluso también desde filas de Ciudadanos. No está del todo claro que ese movimiento de Talvi tenga un apoyo orgánico dentro de su sector. Entonces, sí, esto está claro que hubo un cortocircuito político. Personal de Talvi con Lacalle Pou, ¿no? Sí, y eso parece claro también en lo que han dicho y en lo que no han dicho los actores. La idea que a mí me queda, si tengo que sintetizar qué fue lo que pasó, bueno, Talvi llega a la Cancillería pensando que iba a poder hacer la Cancillería de Talvi. Y en realidad lo que tenía que hacer, según las expectativas del gobierno, era que fuese el canciller de Lacalle Pou. Y eso no le cerraba a Talvi. Y entonces, al no poder hacer la Cancillería de Talvi, pues prefirió no hacer ninguna Cancillería. Me parece que ese es el modo de sintetizar desde fuera, en función de lo que sabemos de la prensa, de lo que han dicho actores relevantes, ha sucedido. ¿Esto tiene impacto? Y sí, tiene impacto. Estamos hablando de esto. ¿Es una ruptura de la coalición? No.
no es una ruptura de la coalición. Es una rispidez. ¿Cómo se procesa? Bueno, rápidamente parece que se ha procesado muy bien. Tenemos un nuevo embajador, tenemos un nuevo canciller, el ex embajador en España, que no presenta resistencias, es una persona de carrera, digamos, parece que no habría demasiado problema en la transición del cargo, pero claro, es un cargo que ahora no le corresponde al Partido Colorado. Entonces, hay que redefinir ese balance de poder entre los socios grandes de la coalición. Al mismo tiempo, se acaba de aprobar la LUC en diputados, entonces, un mojón grande que muestra que la coalición sí está funcionando de acuerdo a lo que se pensaba. Entonces, es un problema, sí, de menor magnitud, por el modo en que de menor magnitud que el que podría tener por el modo en que han reaccionado los socios de la coalición. Chaschetti. Bueno, sí, básicamente estoy de acuerdo con lo que dice Fernanda. Acá en esta crisis hay como dos componentes, un componente que tiene que ver con las diferencias entre Talvi y la calle Pou, y un segundo componente de carácter personal, de cómo Talvi se pensaba dentro del elenco de gobierno, y creo que ahí hay algunos errores que él fue cometiendo, pero me parece que en líneas generales el episodio lo que muestra es que a la coalición todavía le falta, digamos, tiempo, ¿no? Tiempo es como cuando uno hace una torta y la pone en el horno y no terminó de cocerse, ¿no? Entonces hay como cuestiones que todavía están haciendo ruido, porque obviamente es una coalición, no es un partido político, y bueno, se necesita mucha negociación y mucho trabajo y mucha conversación. Yo creo que acá hubo un episodio que fue la reunión entre Lacalle y Talvi, que fue personal, donde Talvi plantea su idea de salir, y luego una filtración que es lo que desencadena todo el proceso. En ese proceso hay algunas cuestiones que a mí me preocuparon mucho, ¿no? Por ejemplo, el enfrentamiento con su subsecretaria, en torno a la candidatura para la presidencia del BID, ¿no? Donde Talvi se alinea con Sanguinetti y la subsecretaria Carolina H. se alinea con el presidente. Ese tipo de cuestiones también me muestran que el grupo Ciudadanos es un grupo muy heterogéneo, ¿no? Que tampoco terminó de cocinarse, como que le falta cohesión, porque está compuesto por colorados que vienen de distintas trayectorias vitales y políticas, y por tanto, bueno, las lealtades no son extremadamente firmes. Yo hoy me estoy cuestionando si Talvi va a poder dirigir Ciudadanos desde su casa, ¿no? Me parece que él va a tener que trabajar mucho para fortalecer el grupo, ¿no? Y para recobrar el liderazgo, ¿no? Sí, cabe la pregunta absolutamente pertinente de dónde se va a ubicar Carolina H. ahora, ¿no? En la medida que tuvo esas discrepancias, no fue esa la única que tú mencionabas, también discrepó en cuanto a la caracterización del gobierno de Nicolás Maduro, y ahora queda, ¿no? Queda como subsecretaria. Sí, bueno, entonces la verdad es que me parece que el episodio en definitiva muestra que a la coalición todavía le falta, y bueno, concuerdo con Fernanda que esto no es una crisis política, no significa la salida de ningún sector, y que bueno, y que hay que ver cómo esto sigue. Uh-huh. Yo he visto también otros episodios que son así como miguitas, ¿no? Que también indican bastante gravedad en el tipo de cosas que ocurren. Sobre todo estoy pensando en la relación entre socios. Y por eso tiendo a pensar que acá hay un problema también de cómo el presidente gestiona la coalición, ¿no? Del hecho de que al no haber un ámbito horizontal, un centro de decisión y discusión, bueno, los líderes, a Talvi le pasó, pero le puede pasar a otros líderes, de sentirse, bueno, periféricos, ¿no? Que no participan de los procesos de toma de decisiones sustantivos, ¿no?
Entonces, me pregunto si esto en el futuro no va a volver a repetirse con otro, ¿no? Hablábamos recién de problemas personales, que había problemas personales de por medio entre Talvi y Lacalle Pou. Yo quiero recordar que en realidad ese roce, ese tipo de roces entre los dos existió durante buena parte del año pasado en el proceso electoral, ¿no? Más de un choque público se dio. Por ejemplo, cuando Lacalle Pou se plantaba como líder de la oposición, ¿no? Y Talvi no estaba dispuesto a reconocerle ese lugar, decía todo va a depender de qué pase en estas elecciones, qué pasa en el proceso electoral. Menciono un ejemplo nada más, ¿no? Sanguinetti, en cambio, sí estaba desde el pique muy afín a cederle el puesto de líder del movimiento al que después terminó siendo el candidato del Partido Nacional. Bueno, esos antecedentes están, y ahora, claro, con esa mochila a cuestas, era difícil imaginar que Talvi como canciller funcionara bien, se sintiera bien supeditado a Lacalle Pou, presidente de la República, y sin embargo aceptó ese cargo, el cargo de ministro. Seguimos. Emiliano, Federico. cuando además Talvi tenía para resolver por lo menos 3 frentes, ¿no? El frente interno del Partido Colorado, el frente de líder de uno de los sectores de la coalición en el gabinete y la gestión en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Parecía como mucho para alguien que viene del ámbito, o de un ámbito un poco alejado de la política, ¿no? Tenía que estar permanentemente atendiendo al menos esos 3 frentes. Por lo tanto, ahí coincido un poco con lo que decían Daniel y Fernanda, de que hay uno de los desafíos que va a tener Talvi también, que es el de recomponer la conducción de su propio sector. Uh-huh. Vamos a ver si los integrantes de Ciudadanos al día de hoy son más que talvistas, porque también ahí a la buena relación que existe aparentemente, o a la sintonía que hay entre el presidente y la hoy subsecretaria de Relaciones Exteriores, está faltando todavía un paso más que se va a dar, y parece estar confirmado ya, que es la designación de Adrián Peña, el otro, digamos, la otra figura de peso que tiene Ciudadanos en la Cámara de Senadores, como ministro de Medio Ambiente. Y por lo tanto ahí hay también un cierto reconocimiento del presidente de la República al sector Ciudadanos, pero que no va a caer directamente en su figura máxima. Y por tanto ahí va a haber una serie de lealtades y en ese sentido que el presidente va a poder en algún momento recoger a la interna de un sector de otro partido socio de la coalición. Entonces habrá que ver si Talvi puede manejar, como decía Daniel, el sector desde su oficina en la sede de Ciudadanos, o si va a tener que asumir. Eso es otro de los episodios que un poco no se entienden mucho, ¿no? Cómo sale Talvi de la Cancillería, y lo que naturalmente debería pasar es que retornar al Senado a por lo menos tener un espacio, ¿no? Esto también está corriendo un riesgo similar de lo que le podría haber pasado a Daniel Martínez, ¿no? Si no hubiese ahora estado en la competencia electoral por la Intendencia de Montevideo, de desaparecer de la escena. En este sentido, ¿desde dónde va a hablar Talvi? ¿Desde qué lugar? ¿Con qué atribuciones, más que el liderazgo de un sector político que también no ha mostrado demasiada lealtad en este último tiempo? Me llamó mucho la atención a mí que la propia subsecretaria, que viene de su partido y de su sector, y siendo el Ministerio de Relaciones Exteriores de los pocos ministerios que tenía representación de un solo partido y de un solo sector, se le diera vuelta como se le dio en este episodio, en este caso. Esto creo que tiene que ver, ahí sí, y coincido con algunas de las cosas que publicaba Fito Garcés en la columna del Observador el fin de semana, que hay cuestiones que tienen que ver con la personalidad, con lo psicológico, que a veces trascienden esta visión racional que nosotros hacemos a veces de la actividad política. Sí, estás hablando de la columna de Fito en El Observador, en la que él, entre otras cosas, resaltaba que en la política no todo es racional, ¿no? Y que juegan sentimientos, emociones, personalidades, ¿no? Y muchas veces juega mucho más de lo que el ciudadano tiende a pensar o a imaginar. Pablo. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dicen Federico, Fernanda y Daniel.
Yo creo que para pensar la salida de Talvi hay dos cosas interesantes. Ver cómo quedó Talvi y cómo quedó la coalición. Respecto a cómo quedó Talvi, yo siento que Talvi tiene comprometido su liderazgo en el Partido Colorado, digamos. O sea, el liderazgo que obtuvo a partir de los votos realmente lo tiene que retomar. Y los dos grandes desafíos, obviamente, es su relación con Sanguinetti, y otra es su relación con el presidente. El presidente dispone de recursos para cooptar, para conseguir apoyos dentro de ciudadanos mismos, dentro del propio sector de Talvi. Y es difícil oponerse cuando el presidente tiene esos recursos de poder para lograr esa cooperación. Y bueno, en algún momento Talvi va a tener que buscar alianzas, digamos. O sea, en este contexto, Talvi va a tener que conversar con Sanguinetti, va a tener que conversar con Lacalle Pou. Creo que estos por las dudas, una interrupción al pasar. El diálogo con Sanguinetti no existe, ¿no? Tienen el vínculo completamente cortado las dos figuras máximas del Partido Colorado. Exacto, y con Lacalle Pou no sé cómo quedó el diálogo, pero da la impresión de que tampoco quedó muy abierto. Bueno, un líder político en estas circunstancias no puede quedar absolutamente aislado, sino que tiene que recomponer de alguna manera los lazos. Y lo tiene que recomponer dentro del Partido Colorado, y lo tiene que recomponer a partir de una relación con el gobierno nacional. Entonces, realmente ahí va a tener que... el componente emocional lo va a tener que gestionar de una manera distinta a la que lo ha venido haciendo hasta este momento, me parece a mí, digamos, porque si no realmente está en una situación muy complicada. Respecto a la coalición, me parece que siempre tendemos a pensar, ¿se rompe o no se rompe la coalición? ¿Hay o no hay coalición? Cuando quizás sea más interesante pensar qué tipo de coalición deja cada uno de estos eventos. Y si bien, y eso Daniel lo ha expresado, lo ha escrito varias veces respecto a la debilidad parlamentaria del presidente, da la impresión de que el presidente se está jugando por conseguir apoyos puntuales y no por una coalición de largo plazo y realmente invertir recursos, tiempo y persuasión en la coalición como proyecto de largo plazo, sino más bien funcionar con la lógica del presidencialismo tradicional y buscar apoyos puntuales. Respecto a lo que está ocurriendo en el Partido Colorado, creo que es una demostración de eso, de que el presidente no logró establecer un acuerdo con el líder y, bueno, mantiene acuerdos puntuales con diferentes integrantes de ese mismo partido. Entonces creo que como que las dos cosas que me quedan como conclusiones, Talvi salió muy mal parado, creo que tiene que reconstruir su liderazgo dentro del Partido Colorado, y la coalición no es tanto si se rompe o no se rompe, sino qué tipo de coalición o qué tipo de acuerdo está quedando, y es un acuerdo muy centrado en el presidente, y es un acuerdo donde el Partido Colorado parece un partido más fraccionalizado, por lo tanto el presidente va a tener que invertir más tiempo en la negociación, y con el, Cabildo Abierto es un partido monolítico. Entonces es una coalición muy atípica, donde con algún partido va a tener que negociar a nivel de élite, y con otros partidos, por ejemplo el Partido Colorado, pareciera que por ahora va a tener que conversar a nivel de fracción, y con mayor costo de transacción, pero finalmente con más posibilidades o con menos riesgo de que se coarte o que como bloque se le oponga a su plan de gobierno. Sí, creo que es inimaginable que hoy haya un nombre hablando por el Partido Colorado, ¿no? Surge de las declaraciones cuando cualquier periodista entrevista a un dirigente de Ballistas o a un dirigente de Ciudadanos. Está difícil que desde uno de los dos grupos se considere que hay alguien, Sanguinetti o Talvi. Bueno, Talvi debería ser el líder, pero no es el líder, claramente no ha podido consolidar ese lugar. Pero después todavía está el otro tema, ¿no? Que es adentro de Ciudadanos qué ocurre. ¿En qué medida? Bueno, sí. ¿No? ¿Fernanda?
Sí, justamente, Emiliano, al escenario que planteaba Pablo recién, de hacia dónde tiene como que recomponer su liderazgo Talvi, decía, bueno, hacia el interior del Partido Colorado, en su relación con el gobierno, pero también hacia el interior de Ciudadanos, ¿no? Entonces, son como tres niveles desde los cuales su liderazgo se ve en algún sentido amenazado. Y sus acciones no ayudan a consolidar el liderazgo, porque la lectura que estamos haciendo nosotros, que es más o menos la lectura que han hecho otros observadores de la realidad política, tiene que ver con una especie de berretín, y no es la primera vez que sucede. Recordemos el modo en el que se plantó frente a Sanguinetti cuando lo desplantó en la campaña. Dice, bueno, yo quiero a Sanguinetti, pero no lo que viene con Sanguinetti. Entonces, son indicadores de que parece que no termina de aceptar el modo en que las reglas de la política. O sea, entonces, es muy difícil asumir un liderazgo de relevancia cuando uno se niega a aceptar el marco institucional en el que está inscrito. Sabés que yo ahora me estoy preguntando ¿cuánto tiempo tiene Talvi para volver al Parlamento? A ver, ¿Se ¿cómo es entiende eso? lo que estoy diciendo? Porque bueno, Talvi es senador, pero Talvi cuando pasa al Poder Ejecutivo, su banca queda en reserva. Ujú. No tiene una categoría, un nombre, porque en realidad es como que sigue siendo el titular y lo que se produce es que ingresa un actuante. Así se le denomina en la jerga parlamentaria. La actuante es Carmen Sanguinetti. No sé bien si existe reglamentariamente un límite, ¿no? Él ya no está en el Poder Ejecutivo. Él ya no está. Entonces él debería volver y retomar su banca. Si él no vuelve y no la retoma, me parece que hay consecuencias. Esto no puede permanecer así durante un tiempo indefinido. Hoy el Han observador pedido recuerda licencia. que hay una ley que regula las suplencias y establece que por motivos personales los legisladores no pueden exceder los 30 días de ausencia en el año. Y podrán asimismo ser autorizadas licencias solicitadas sin expresión de causa, en cuyo caso las mismas se otorgarán sin goce de remuneración y no excederán de 30 días en el año. Claro, pero hay que estar en funciones para poder solicitar licencia. Mm-hmm. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Entonces, es una situación muy particular, porque en realidad él salió para ir al Poder Ejecutivo, pero al ya no estar en el Poder Ejecutivo, no nos olvidemos además que cuando un legislador sale para actuar en el Poder Ejecutivo, el Parlamento le sigue pagando el sueldo. ¿Se entiende? Uh-huh. Entonces hay una relación hasta vincular, contractual, ¿no? Entonces ahora Talvi va a tener que volver al Parlamento, yo creo, o si no, renunciar a su banca. Esas son las dos opciones y eso no se puede extender por tiempo indefinido. Pero puede volver por un minuto y solicitar licencia, ese tipo de cosas. Bueno, puede quemarse toda la licencia que acabas de leer, buscar todos los vericuetos posibles, pero tampoco es tanta la licencia disponible, ¿no? Ajá. Que será un mes Ajá. A lo sumo. ¿Sabés qué? Me queda esta duda, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto le sirve a Talvi ir al Senado? Si va al Senado, tiene que sumergirse automáticamente en la temática parlamentaria, ¿no? Tiene que hacer de golpe otra reconversión. Del mismo modo que se preparó para ser canciller durante el verano, ahora tiene que dedicarse a la agenda del Senado, que no sé qué temas tiene por delante. Bueno, ahora tiene la LUC, ¿no? El regreso de la LUC después del pasaje por diputados. Pero tiene que enchufarse en eso, que obviamente le va a demandar energía, conocimiento, tiempo, cuando tiene todo lo otro que recién veníamos comentando por delante, tiene todos los temas estos de su liderazgo para encarar, ¿no? Pero tiene que ir al hacer de Senado. psicólogo. ¿Cómo? Tiene que ir al Senado. En el Senado están los líderes. Hablábamos de Sanguinetti. Sanguinetti tiene una banca en el Senado. Todos están en el Senado. Él tiene que ir ahí, es su lugar. Si no va ahí, va a ser un problema. ¿Qué decían los demás? ¿Alguien estaba interviniendo? No, que sin querer hacer de psicólogo, y retomando un poco lo que dice Fito, ¿no? Del costado emocional de la política, si le costó ser 1 en 13 del gabinete, ¿cuánto le costará ser 1 en 30, ¿no? En la Cámara de Senadores?
porque ahí hay otro tema, el ámbito legislativo, del cual Talvi carece absolutamente de experiencia, porque, digamos, podríamos asimilar el ámbito ejecutivo a una actividad un poco más parecida a la que Talvi podría haber desempeñado al frente de Ceres o de alguna otra institución, pero este ámbito legislativo le es absolutamente ajeno. Y ahí habrá que ver entonces cómo se desempeña. Capaz que lo que está haciendo justamente es haciendo uso de esa licencia para prepararse para bajar al ámbito parlamentario, pero yo tengo, y además volver a ese ámbito, en cierta manera, no derrotado, pero sí bastante golpeado, ¿no? Por propios y ajenos. Entonces, habrá que ver el espacio, digamos, que tenga. Él tenía pensado volver en el año que viene. Se hablaba en alguno de las notas de prensa que tenía previsto volver el año que viene. Por lo que decía Daniel recién de los plazos, no le da para el año que viene. No. No llega al receso y por lo tanto va a tener que venir este año y bajar en plena discusión del presupuesto. Nada menos. Presupuesto, sí. Tampoco parece, no parece un escenario muy tranquilo como para empezar, ¿no? Habrá que ver. Los oyentes hacen sus aportes. Sí, Por ejemplo, Alicia dice que acá lo que hubo fue un gran choque de egos. Después está un mensaje que va por ahí, que es el de otra Alicia, que dice que no se está teniendo en cuenta que Talvi es Géminis y la calle Pou es Leo. Difícil la relación. Luego, otro tipo de enfoque como el que... ¿Con qué ascendentes? Hay que ver el ascendente. Creo que tenemos que recurrir a ese tipo de especialistas. Se están faltando en esta mesa, ¿eh? Puede ser un buen complemento. Somos muy parecidos. Sí. No, pero Gustavo, otro oyente pregunta, ¿Talvi no entiende las reglas no escritas de la política o con sus actos cuestiona esa práctica política y está proponiendo algo superador? Lo dejo ahí anotado. ¿Vas tú, Fernanda? Sí, a ver, me parece que si algo Talvi no es una persona, digamos, básica o simple, es una persona muy formada, muy preparada y muy inteligente. El asunto es que al actuar de este modo contra las leyes de la política, digamos, actúa de un modo que se autoexcluye. Porque entonces, si renuncia a Cancillería y no va al Senado, ¿cuál va a ser su plataforma? O sea, ¿cómo va a lograr atención en la agenda? ¿Cómo va a lograr el contacto diario con sus cuadros? Que es algo que, como decíamos recién, lo tiene que recomponer. Entonces, a mí me parece muy loable que desde una candidatura se discuta aquello que se entienda que está mal en el modo en que funciona la política. Pero parece una empresa que lo excede. Al menos así lo han mostrado los hechos. Entonces, tal vez ese no sea el camino. Mirá cómo lo plantea otro oyente, Felipe. ¿Cómo les duele a los politólogos que una persona de bien venga a la política y quiera romper con el establishment? Bueno, no es mi caso y creo que tampoco es el caso de los colegas. No es un tema de doler o no doler, es un tema que analizamos con las herramientas que conocemos, que hemos aprendido, cómo es el comportamiento más o menos racional de los actores políticos. Y en este caso, las herramientas a través de las cuales analizamos el comportamiento de Talvi nos indican que no estaría maximizando sus chances de consolidar el liderazgo. No tiene que ver con dolor o no dolor. Pablo, estabas muy sonriente. ¿Por qué? No, yo creo que efectivamente uno puede equivocarse en el diagnóstico y en realidad lo que hay es una estrategia de Talvi para conquistar nuevos ámbitos de poder. Yo no lo creo, digamos, porque efectivamente si uno ve el itinerario reciente hay un menoscabo de sus capacidades de gestión política, digamos, y de sus apoyos para gestionar políticamente. Obviamente en América Latina es muy recurrente esa estrategia personal de apelación directa a la ciudadanía, ¿no? Y preocuparse muy poco de esa construcción política parlamentaria y apelar directamente al ciudadano. Eso se suele hacer desde el poder. Eso se suele hacer desde una construcción de poder y a partir de ahí apelar a la ciudadanía y realmente tratar de mejorar la propia imagen, pero con una apelación directa a la ciudadanía, sin pensar en la intermediación de los partidos políticos o de las alianzas que necesariamente, y que nosotros estamos reclamando que debería hacer o sugiriendo que debía hacer.
Pero digo, uno puede pensar hacer algún paralelismo con eso, pero se hace desde el poder. Eso lo han hecho líderes que tienen poder y a partir de ahí lo construyen. No alguien que dice, bueno, yo desde la oficina de mi partido voy a pensar y voy a tratar de mejorar mi imagen. Entonces, sigo pensando que es una estrategia equivocada. Quizás hay quienes piensen que es una estrategia adecuada, pero bueno, el tiempo lo dirá. Ni siquiera de la oficina del partido, Pablo, de la oficina de su sector. Exacto. Daniel. Bueno, está bien. Hay cosas que tenemos que ser humildes y aceptar que no podemos explicar, porque bueno, por varias razones, porque el hecho es muy reciente, porque no conocemos toda la historia. Yo dije que eran dos factores. Uno era efectivamente Talvi. El otro es la otra parte, ¿no? Yo creo que la otra parte trabajó para echar a Talvi y para que Talvi saliera lo peor posible. También nos enseña mucho, ¿no? Es decir que bueno, así como Talvi cometió errores, yo creo que el presidencia y el presidente y su entorno actuaron con mucha frialdad, ¿no? Y le clavaron la espada como un torero, ¿no? Porque lo apuraron, le apuraron la salida. Entonces, para mi gusto, también hay que ver todo el escenario, ¿no? Talvi es un gran responsable, pero no cometeríamos un error en decir, bueno, Talvi no entiende la política. En eso terminó el problema. No, hay otro componente, ¿no? Es decir, yo voy a terminar y muy brevemente. Creo que la forma en cómo la calle Pou conduce la coalición, puede ameritar la aparición de nuevos Talvis en el gobierno. Cuando digo nuevos Talvis, me refiero a nuevos líderes o personas que se sientan marginados de los procesos de toma de decisión o que tengan diferencias y ya no las puedan tramitar, porque es un estilo demasiado presidencialista, ¿no? Y poco horizontal y coalicional. Entonces, me parece que esto puede volver a ocurrir en el futuro. A partir de lo que señalaba Chaschetti al final, agrego una observación que Óscar Botinelli puso en su columna del sábado pasado en El Observador, que hay que tenerla en cuenta después y sacarle punta en otro momento, ¿no? Después de estos cambios, todas las carteras de relieve político institucional quedan en manos del Partido Nacional. Interior, Relaciones Exteriores, Economía, Defensa Nacional, e inclusive otras de alto impacto político o popular o de manejo de importantes recursos, como educación y cultura, transporte y obras públicas, desarrollo social. Él agrega que da la imagen de un gobierno monopartidario e hiperpersonalizado.